Muy buenos días para todos y bienvenidos a nuestra reunión dominical. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1, versos 9 al 11. Marcos 1, versos 9 al 11 dice así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Verso 10. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu que descendía como paloma sobre él. Vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén y amén. Vamos ahora. Padre, gracias por este tiempo en que podemos estar reunidos a través de este medio como iglesia. Gracias porque podemos recibir tu palabra, tu orientación y tu dirección. Gracias porque traes paz y traes gozo al corazón de tu iglesia. Y gracias por esta mañana preciosa que nos regalas en compañía de nuestra familia física y espiritual. Por favor, Señor, ayúdanos a entender y ayúdanos a aplicar esta preciosa palabra y permite, Señor, que hoy podamos crecer para el reino, para tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta semana, el día miércoles, tuvimos una reunión especial con todos y empecé a desarrollar un tema que he titulado El Reino. El miércoles hablé de las características, o más bien la forma del establecimiento, y seguramente en uno de los próximos domingos vamos a ver qué debemos hacer, qué hace la iglesia para establecer el reino de Dios en la tierra, que creo que lo necesitamos. Pero hoy quiero hablar un poco acerca de la preparación para servir al reino. O sea, justo antes, ya cuando vamos a salir a establecer el reino, ¿qué es lo que la iglesia debe tener en mente? Y por supuesto el ejemplo que he escogido es el ejemplo de Jesús, su vida, su testimonio, la forma como él procedió. En estos versículos que acabo de leer del libro de Marcos aparece el momento del bautismo de Jesús. Y en cierta manera el bautismo de Jesús presenta un problema, ya que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, y eso significa que era el reconocimiento de los pecados y el deseo de abandonarlos. Pero Jesús no había cometido pecado. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Jesús se bautiza? Jesús se bautiza por otra razón. Y la otra razón por la cual él se está bautizando es el centro de la charla que hoy quiero desarrollar con ustedes. ¿Qué es lo que hay en el pensamiento del Señor Jesús al momento de ir a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan? Ya que no era un bautismo de arrepentimiento, de perdón de pecados, de nueva vida, porque la Biblia dice que Él fue igual a todos, a nosotros en todo, excepto en que en Él no fue hallado pecado. Entonces, el Señor Jesucristo va a las aguas con otro propósito, y vamos a ver cuál es ese propósito. El primero está en los versículos que leí, en los dos primeros versículos, en que dice que Jesús viene de Nazaret de Galilea para ser bautizado por él en el Jordán. Y cuando sale del agua, perdón, se abren los cielos y el Espíritu desciende sobre él como paloma. Entonces, la primera razón por la cual Jesús va a ese bautismo es porque él necesita recibir un equipamiento, un revestimiento especial. En este fin de semana, justamente, la nación de Israel está celebrando el día del Pentecostés. Para ellos es la fiesta de las cosechas. Para ellos es la fiesta que celebra el día cuando Dios hace el pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés, a través de los mandamientos. Para nosotros la iglesia es el día del advenimiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. El Señor Jesús va a las aguas porque Él sabía que ese es el momento que viene de manera especial y sobrenatural
la presencia, el respaldo, la compañía, la ayuda del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús empieza a establecer el reino de Dios en la tierra, justo antes, Él sabe que lo primero que necesita es la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Justamente después va a ir al desierto a ser tentado. Necesita esa fortaleza para vencer la tentación, para contestar las difíciles preguntas tramposas que le harían a lo largo de su ministerio, para obrar milagros, para enseñar su doctrina, para las resurrecciones. Entonces Jesús, que es el establecimiento del reino, que es lo sobrenatural del cielo ocurriendo en la tierra, para el establecimiento del reino, lo primero que Jesús busca es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Él nos está diciendo? Él sabe que es su necesidad básica. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 4, cuando está narrando, ya va a narrar en el capítulo 2 el advenimiento del Espíritu Santo. Aquí está Jesús hablando con sus discípulos y les dice en el verso 4, estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados dentro de pocos días con el Espíritu Santo. Entonces, así como Él, al iniciar su ministerio y empezar el establecimiento del reino, asimismo le está enseñando a sus discípulos, a nosotros. Nos está diciendo que es importante que nosotros como iglesia establezcamos el reino de Dios. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Pero antes de que eso suceda, Él lo hace y empieza a enseñarlo a sus discípulos. Tenemos que recibir ese revestimiento, ese equipo especial que es el Espíritu Santo. No, Él lo está enseñando a sus discípulos. Él lo hizo y nosotros debemos hacerlo también. En Zacarías, el Antiguo Testamento, un profeta del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 6, dice que Dios le responde al profeta y le dice, esta es la palabra de Dios a Zorobabel, que no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Allí le está hablando a Zorobabel acerca de una victoria física, pero para nosotros tiene que ver con la victoria espiritual del establecimiento del reino de Dios. Nosotros debemos entender que así como para Jesús, para vencer la tentación, para enfrentar el pecado, para saber qué responder a las personas que quieren saber acerca de la fe o nos están probando, para orar por los enfermos y desatar el poder de Dios, etcétera, que es el reino de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Hoy, al hablar del reino o en este tiempo, antes de que nosotros pensemos en eso, nosotros tenemos que estar seguros de que estamos revestidos del Espíritu Santo, de que su presencia está sobre nosotros. Ahora, allí la Biblia dice que Jesús lo supo porque se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. No necesariamente va a suceder así con cada uno, pero sí nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros cuando hay un gran deseo por las cosas de Dios, cuando nosotros, nuestra mente, nuestros objetivos, nuestros pensamientos empiezan a inclinarse todos hacia Él, cuando las cosas del Espíritu son las que más nos interesan, cuando la oración, cuando la lectura de la palabra se convierte en un gran deleite, una pasión, cuando la casa de Dios es nuestra casa, entonces entendemos que el Espíritu Santo está allí. No pretenda salir a hacer la obra de Dios, a establecer el reino sin este revestimiento, sin su presencia. Los resultados serán escasos y serán temporales. Y es posible que el enemigo pueda infligir una derrota grande sobre la vida de las personas. Pero no es con fuerza ni con ejército, es con el Espíritu Santo y Él nos va a dar la victoria. La segunda cosa que Jesús está teniendo en mente en este momento, antes de establecer el reino,
está en esta lectura que hice, pero lo voy a reforzar con Mateo 26:39, lo que dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, lo segundo para Jesús y para el establecimiento del reino en nuestras vidas y a través de nosotros es que es importante que entendamos que debe venir un momento de decisión. Jesús ha estado durante 30 años en su familia desarrollando sus tareas normales, naturales, pero Él sabe en lo profundo de su corazón que sobre Él hay un llamado y una tarea específica. Por supuesto, como hijo de Dios debía tener una comprensión sobrenatural de estas cosas. No tenía que obtener una revelación ni nada, Él está esperando una señal. Y cuando Él ve a Juan, que está predicando y bautizando, Él entiende que Juan es esa señal y sabe que ha llegado el momento. Sin embargo, la decisión en todos los momentos del ministerio de Jesús y en el ministerio de la iglesia, la decisión no está en las manos de Dios, sino en las manos nuestras. Aquí, en la lectura que acabo de hacer en Mateo 26, es otro momento crucial en que Jesús está tomando una decisión de vida o muerte. Él está justo antes del arresto. Esto está sucediendo el jueves, que celebramos la Semana Santa, jueves en la noche, donde va a ser arrestado. Y él está orando: Señor, si es posible, bueno, que esto no pase, pero bueno, que se haga tu voluntad. Está tomando la decisión que implicará dolor, sufrimiento y muerte. Para la iglesia, pues muchas de nuestras decisiones no son esas, pero yo creo que antes de que nosotros vayamos a conquistar el reino, debemos tener la firme decisión y determinación de hacer aquellas cosas que Dios nos ha enviado, pero la firme haber tenido la decisión, escogido de manera correcta qué es lo que va a pasar con nuestras vidas. Jesús, cuando Dios nos habla de decidirnos, nos está hablando de decidirnos por Cristo. Nos está hablando de decidirnos por el bien, por la luz, por la santidad, por la obediencia. Cuando Elías confronta al pueblo de Israel en Primera de Reyes, capítulo 17, él le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues síganle a él, y si Baal, pues sigan a Baal. Porque el pueblo tenía esa duplicidad. No era que hubieran abandonado a Dios, sino que su corazón estaba dividido. Tal vez un día le rogaban al Padre, otro día le rogaban a este Dios falso. Un día se arrodillaban ante el rey, otro día ante los ídolos. Entonces Elías les dice: decídanse. Y yo creo que este momento es trascendental en la historia colombiana, en que la iglesia tiene que decidirse a ser una iglesia fiel, a ser una iglesia comprometida. Muchos de ustedes tal vez han sido invitados, por ejemplo, a un encuentro. Y bueno, por un día, por un mes, alguien les ha dicho varias veces, y como que han tratado de dar el paso, han empezado, pero no se han determinado a continuar adelante. No se han decidido. Tal vez algunos han iniciado el proceso de formación de escuela de líderes y dieron un primer paso, dieron unos primeros pinitos, pero se retuvieron y se retrajeron. No se decidieron, no hubo una determinación tan firme que los guiara a seguir adelante, que los impulsara. Había un cierto deseo, pero habían temores. Y yo creo que este es el tiempo de decidirnos, de determinarnos. Este es el tiempo de la decisión en que tú y yo tenemos que saber exactamente qué vamos a hacer con Jesús, con la palabra en nuestras vidas. Ya no más indecisión, ya no más duda, ya no más temor, ya no más, como dice el Señor Jesucristo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Ya no más tener dividido el corazón entre un sí y un tal vez, entre un lo voy a pensar y no, sino que ahora es el momento de decirle sí al Señor, de dar ese paso, de avanzar en todas las cosas. Adán y Eva también enfrentaron ese momento de decisión. El libro de Génesis, capítulo 3, nos lo narra. Véalo
ver en el verso 6 cómo lo dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto. Ese es el momento de la decisión de Eva. Y comió. Allí lo decía ella. Dio también a su marido. Es la decisión de Adán, el cual comió así como ella. Ellos tenían un mandamiento de Dios y podían escoger, pero siempre debían decidir qué cosa, pero eso depende de la determinación previa que uno haya tomado en su corazón. Parece que en el corazón de Eva había cierta duda, cierta duplicidad, y esa duda y duplicidad se la comunicó a Adán, a su esposo, cuando lo invitó a participar de la rebelión que había en su propio corazón después de que había tomado de la fruta, del fruto prohibido. Entonces, y las consecuencias de su falta de determinación y decisión aún las vive hoy el mundo. Entra la muerte, entra la enfermedad, viene el trabajo, los dolores de parto, el sacrificio, el sufrimiento, entran tantas cosas a la humanidad. Y a veces Dios llega a un momento que se planta frente a la iglesia y es el momento de tomar la decisión. Es el momento de decirle, sí, amén, me decido por ti, Señor. Me decido a caminar contigo en rectitud, en obediencia. Me decido a abandonar el pecado. Me decido a dejar atrás las cosas que sé que te desagradan. Muchas de estas cosas, por supuesto, implican una decisión que nos va a causar posiblemente tristeza. Cuando recordamos la historia de la decisión de Kathryn Kuhlman, esta gran predicadora que es la que siembra una semilla para muchos grandes predicadores de hoy en la iglesia. Ella empezó con todo su corazón sirviendo a Dios, una mujer enamorada de Dios, enamorada de la palabra, y empezó como una predicadora ya en su tierra natal en Estados Unidos, pero se enamora de un hombre. Este hombre en cierta manera la engaña, le dice que ya se ha separado de su esposa, se casa con él y ella después viene a descubrir que él todavía mantiene una relación con ella. Sin embargo, ella no lo deja, ella mantiene esa relación y siguen juntos recorriendo ciudades sirviendo a Dios. Pero en el fondo de su corazón, por 10 años, ella siempre supo que debía decidirse. Ella siempre supo que debía escoger uno de esos dos caminos, seguir con ese hombre que amaba o seguir con el Señor que amaba. Y llega un momento de su vida en que su historia, su corazón se parten en dos y ella dice, me he decidido por Cristo. Y allí es donde empieza a florecer realmente y que ella es útil para el establecimiento del reino. No sé si ha visto algunos de los videos de sus predicaciones, cómo Dios la usó poderosamente durante tantos años de ministerio, no solo en Estados Unidos, sino en todas las naciones. Hermano, tome la decisión hoy, ya no más. Si lo que usted tiene que hacer es decirle no más a un vicio, no más a una relación incorrecta, no más a unas amistades que no le convienen, no más a algo que usted está haciendo o permitiendo, tome hoy la decisión. Hoy es día de decisión. Dios está frente a ti y está reclamando que nosotros nos determinemos. Adán y Eva tomaron la decisión incorrecta. Ellos se decidieron. Pero la invitación de Dios es a que tomemos la decisión correcta, a que nos inclinemos hacia Él y a que nuestras vidas sean útiles para establecer su reino. La tercera cosa que sucede allí con Jesús, que está a punto de empezar su ministerio, a iniciar el establecimiento del reino, está en Marcos 1:11, que lo leí al principio. Dice así: vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Quiero decirle que este versículo dice tres cosas acerca de Jesús. Viene una voz de los cielos que le dice, tú eres mi hijo, es lo primero. Lo segundo, eres mi hijo amado, eres un hijo amado. Y lo tercero, tú me complaces. Escúcheme bien, en el libro de Mateo también aparece este relato del bautismo de Jesús, pero Mateo dice que la voz que se oyó en el cielo fue, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Esa frase significa que Dios se lo dijo a todo el mundo, o sea,
que él lo estaba diciendo para que lo escucharan los presentes. Pero aquí Marcos dice que la voz del cielo dijo, tú eres mi hijo amado. Aquí el Padre no está hablando con todos, sino con Jesús. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Estas tres cosas deben venir a nosotros, deben estar como condiciones previas antes de salir a hacer la obra del Señor, que es otra forma de decir establecer el reino. Antes de que Dios pueda utilizar su iglesia en este tiempo de revolución, necesita que su iglesia entienda algunas cosas. Antes de que nosotros demos un paso, entreguemos un folleto, invitemos a la iglesia, hagamos una célula, tomemos un turno de oración, antes de que hagamos un ayuno, antes de que nosotros seamos usados por Dios, tienen que venir estas cosas. Tiene que venir ese revestimiento del Espíritu Santo. Tiene que venir ese momento especial en que venga esa presencia de Dios. Tiene que venir ese momento de decisión en que nuestro corazón ya no está dividido, sino lo entregamos completamente a Él. Y tiene que venir este momento de aprobación. Nosotros tenemos que pasar esa aprobación. Uno es aprobado cuando cumple los requisitos en cualquier área de la vida. Aquí los tres requisitos los recibe Jesús cuando el Padre le dice, eres hijo, eres amado y me complaces. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? ¿Cuándo somos hijos? Juan, capítulo 1, verso 12 nos lo dice. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en este tercer punto, cuando hablamos de cuándo somos hijos, nosotros somos hijos cuando tenemos una relación estable, permanente, que está creciendo y dando fruto con Jesús. No es solamente que hemos recibido a Jesús. Creo que la mayoría de quienes están en esta mañana en la reunión dominical y de los que verán a lo largo del tiempo este video en Facebook, tal vez sean hijos y han recibido a Jesús en su corazón. Pero la relación con Jesús no es una relación estática, que llega a un punto y se queda allí, sino que la relación con Él es una relación que crece, que produce fruto, que avanza y que hace que el reino de los cielos presente su aprobación para nuestras vidas. Debemos tener esos requisitos. Debemos ser aprobados antes de pensar en ser útiles en la casa de Dios. Dios quiere que seamos útiles. Tal vez ese es el deseo de tu corazón. Yo quiero hacer algo. ¿Qué puedo hacer para servir al Señor? ¿Qué puedo hacer para servir a mi generación, a mi Colombia que está siendo atribulada en este tiempo? Hermano amado, establecer el reino es la respuesta. Pero antes de que vayamos a hacerlo, aquí están estos requisitos. Debemos ser hijos, tener una relación estable y creciente y que dé fruto con Jesucristo nuestro Señor. Lo segundo que dice, que el Padre le dice a Jesús, mostrando su aprobación, es que es un hijo amado. El libro de Juan, capítulo 15, verso 9, nos dice cómo es que somos hijos amados. Verso 9 y 10. Juan 15, 9 y 10. Dice así. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo es que nosotros logramos ser hijos amados de Dios? Jesús lo dice aquí claramente. Y también se pone como ejemplo de ello. Nosotros somos hijos amados y somos aprobados para realizar la tarea de Dios cuando hay una obediencia fiel a la palabra y a los mandamientos que Dios ha establecido. Una cosa que yo veo en la iglesia hoy es una duplicidad, momentos de obediencia, momentos de desobediencia. Muchas personas obedecen la palabra a medias. ¿Cuántos de los mandamientos de los cuales Dios te ha hablado a ti tú estás cumpliendo?
¿Cuántas de las cosas que Dios ha establecido, la iglesia ha dicho, no me parece y no estoy de acuerdo? ¿Cuántas de las cosas que has leído en la palabra de Dios tú no estás cumpliendo porque a ti no te parece o porque no has llegado hasta ese punto de obediencia? Este es un momento histórico en nuestra nación. Es un momento trascendental de cambios en la nación. La iglesia tiene que estar preparada. ¿Y qué es lo que nos prepara? Decidirnos a obedecer por entero a Dios. Hay cosas que tal vez tú estás haciendo, seguramente. Hay cosas en las cuales Dios ha venido trabajando a lo largo del tiempo y tú te determinaste. Pero yo sé que en este mismo instante el Espíritu Santo te está hablando de cosas específicas que tú no estás haciendo, en que tu obediencia ha sido parcial y no total. Jesús se puso como ejemplo de obediencia a nuestras vidas. Su obediencia lo llevó hasta la muerte, dice Efesios capítulo 2, y muerte de cruz. Su obediencia lo llevó a dejar el cielo, lo llevó a convertirse en un humano, lo llevó a un camino de muerte y de resurrección, lo llevó a la gloria. La obediencia no solamente nos traerá momentos difíciles, sino que nos llevará a la resurrección y a la gloria. No tenga temor, no tenga más miedo de ese paso. ¿Cuántas personas no están siendo obedientes a Dios en sus sentimientos? ¿Cuántas personas no están siendo obedientes a Dios en su llamado? ¿Cuántas personas no están siendo obedientes a Dios en muchas cosas que la palabra dice? ¿Cuántas personas no están siendo obedientes a Dios en el manejo de sus finanzas? ¿Cuántas personas no están siendo obedientes a Dios en su área sexual? ¿Cuántas personas no están siendo obedientes en cumplir algunos requerimientos que Dios ha colocado en sus vidas? ¿Cuántas personas están desobedeciendo a Dios? Hermano, es importante que para que recibamos la aprobación de Dios, nosotros seamos obedientes en todo. No hay una cosa en la Biblia tal como una obediencia parcial. No existe. O hay obediencia o hay desobediencia. Lo tercero que el Señor le dice al que la voz del cielo, que es la voz del Padre, le dice a Jesús, es: este es mi Hijo que me ha complacido. ¿Cómo complacemos a Dios? El Salmo 147:10 nos dice al respecto. Dice así: no se deleita el Señor en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Verso 11. ¿En qué se complace Dios? Se complace el Señor en los que le temen y esperan en su misericordia. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es respetarlo a Él como el Rey del cielo y de la tierra. Es colocarlo en el lugar que Él se merece. Es tener respeto supremo por su casa, por su palabra. Temor a Dios no es miedo. Podría llamarse un miedo reverencial y respetuoso que nosotros tenemos frente a Él y todo lo que Él representa. Cuando el Señor Jesús entró al templo, se enojó de que la gente tuviese tan poca reverencia en la casa de Dios. Se enojó de que la gente atravesara el templo, porque muchas personas en el templo de Jesús atravesaban el templo no porque hubiesen ido al templo, sino porque hacían esto para evitar dar una vuelta más larga, el triple de recorrido, para poder salir por una de las puertas del templo y atravesar el muro de la ciudad. Como no querían dar esa vuelta, tal vez iban con alguna carga, tal vez iban de afán, tal vez llevaban un niño pequeño, no querían dar esa vuelta, entonces atravesaban el templo, pero el Señor dice que su casa era casa de oración. Entonces ellos no atravesaban, no iban al templo con la intención de buscar a Dios, sino con la intención de evitarse un trabajo. Entonces el Señor Jesús se enoja y es cuando Él hace una cuerda de azotes y echa a los que están tratando irrespetuosamente la casa de Dios. Tal vez usted
no está tratando respetuosamente las reuniones dominicales, porque tiene su cámara apagada o está en Facebook y nadie lo ve, pero Dios lo ve. Trate las reuniones con respeto. Prepárese con anticipación para asistir y escuchar la bendita palabra de Dios. Cuando la reunión empiece, usted no debe estar en otras actividades. No debe estar lavando la loza ni haciendo el almuerzo. Eso es irrespetar la casa de Dios. Eso no complace a Dios. Cuando el Señor Jesús complace al Padre, es porque Él ha cumplido lo que dice el Salmo 147, porque le ha mostrado respeto a Dios, porque le ha dicho: Señor, tú eres tan importante para mí. Algunas personas respetan a los hombres, respetan a las autoridades, al gobierno, y eso está bien, pero no respetan a Dios. Respetan a la policía, pero no respetan a Dios. Respetan a los ladrones, los respetan, pero no respetan a Dios. Es el tiempo en que la iglesia le entregue su respeto completo a Dios. Es el tiempo en que la iglesia le diga: Señor, hay un temor reverencial en mi corazón hacia ti. Y que ese respeto traiga esa aprobación a nuestras vidas. Lo segundo que dice el Salmo 47:11 es: a los que esperan en su misericordia. No estamos esperando que esta nación cambie porque va a subir tal o cual persona que va a cambiar esta situación. Eso es una mentira. El único que transforma la situación de una nación es el Dios del cielo y de la tierra. Tal vez ni siquiera podemos cambiar el corazón de un hombre, tal vez ni siquiera el propio nuestro, sino que debemos depender de la gracia, del favor, de la bondad y de la misericordia de Dios. No esté esperando su provisión en los hombres, espere en la misericordia de Dios. No esté esperando el cambio social, porque viene un cambio de constitución o de presidente o de clase política. El cambio viene cuando la iglesia es aprobada por Dios, porque sabe que depende de la misericordia del Padre. Hoy es el día en que la iglesia debe buscar aprobación. Hoy es el día en que tenemos que preguntarnos: ¿yo estoy aprobado? ¿Soy un hijo? ¿Tengo una buena relación con Jesús? ¿Una relación que crece, avanza y da fruto? ¿Estoy siendo aprobado porque soy un hijo amado? ¿Porque yo estoy obedeciendo en todas las cosas? ¿Estoy siendo aprobado porque tengo temor, respeto del Señor y porque yo dependo de su misericordia? Este es el tiempo de la iglesia y el tiempo en que nosotros vamos a estar preparados para establecer el reino de Dios y su justicia, que tanto lo necesita nuestra amada nación. Cierre sus ojos y vamos juntos a orar. Padre, tu bendita palabra va a lo profundo de nuestro corazón. Tu bendita palabra nos examina. Hoy, Señor, nuestro deseo como iglesia y nuestra tarea es establecer tu reino. No solo orar que el reino de Dios sea establecido en la tierra, sino trabajar por ello. Tú estableces tu reino a través nuestro. Ayúdanos, Señor. Hoy prepáranos. Este es el tiempo de la preparación. Antes de salir a hacer la obra, antes de salir a evangelizar, antes de salir a orar por los enfermos, hacer células, compartir la palabra, entregar un tratado, antes de orar, antes de hacer un ayuno, prepara mi corazón con el equipamiento del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a mi vida, desciende sobre mí. Prepara nuestro corazón, prepara el corazón de la iglesia para tu venida. Prepáranos. El pueblo, los discípulos de Jesús se prepararon por 10 días en el aposento alto, en oración, en clamor. Tal vez no tengan que ser 10 días, pero la oración, la vida de relación con Dios, la vida espiritual nos prepara. Cuando anhelamos profundamente tu presencia, tu respaldo, para vencer el pecado, para entender qué debemos hablar, para orar por los enfermos, para resistir las tinieblas. Te necesitamos, Espíritu de Dios, ven.
Prepara nuestro corazón para que tú puedas venir. Amado Señor, ¿qué nos prepara para establecer el reino de Dios? Que hoy nos podamos decidir. Tal vez en tu corazón hay indecisión. Tu corazón ha estado dividido. Tú amas al Señor, pero hay otras cosas que amas. Tal vez hay una división en tus sentimientos, en tu economía. Hay una división en tu corazón. Hay una división en tu vida. Hay un pecado que te conquista, que te abraza a diario. Hay algo que se te ofrece como esa fruta prohibida que la estás tomando. Hoy es día de decir, basta. No más, me decido por Cristo, me decido por su reino, me decido por su palabra, me decido por su ley, me decido por caminar fielmente a tu lado. Hoy determínate a enderezar todas las cosas de tu vida, en todas las áreas, que hoy sea el momento de limpiar nuestra casa. El Señor le dijo a Ezequías a través del profeta Isaías, ordena tu casa. Hoy es el día en que debemos ordenar nuestras vidas y decidirnos por el Rey. Señor, que hoy seamos aprobados. Necesitamos la aprobación tuya, que seamos hijos tuyos en una relación permanente, creciente y que da fruto con Jesús. Que seamos aprobados como hijos amados, con obediencia en nuestro corazón, con una obediencia plena a todos los mandamientos de Dios. Y que hoy, Señor Dios Todopoderoso, nosotros seamos aprobados por el Padre Celestial, que sabe que nuestro corazón busca complacer. Señor, te complacemos cuando hay un temor reverencial en nuestro corazón, un respeto profundo por ti y todo lo que tiene que ver contigo, y cuando dependemos de tu misericordia. Prepáranos, Señor amado, prepáranos para establecer tu reino, que no demos un paso sin haber cumplido los requisitos que Jesús cumplió el día de su bautismo, antes de iniciar cualquier obra en tu nombre. Gracias, Señor. Aún con sus ojos cerrados, le voy a guiar en una oración. Y a través de esta oración, recibes a Jesús en tu corazón o afirmas tu relación con Él. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana yo tengo que reconocer que me hace falta la llenura de tu Espíritu, la aprobación del Padre, que me está faltando la decisión y la determinación. Pero hoy pido la llenura, pero hoy me decido por Cristo y busco la aprobación del Padre. Señor, hoy abro mi corazón y acepto a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu. Tómame de la mano en una relación creciente y que dé fruto. Escribe mi nombre en tu libro y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, creo que Dios está sacudiendo todo lo que puede ser sacudido, pero está preparando su iglesia para algo grande. Se avecina el último despertamiento, el último avivamiento en las naciones, y Dios necesita su iglesia lista. Prepara. Quiero terminar orando por aquellas personas que han sido afligidas con alguna enfermedad. Cierre sus ojos. Padre, hoy presento la vida de mis hermanos que han estado siendo afligidos con una enfermedad. Tu palabra dice, Señor, que Jesús mismo pagó por nuestras enfermedades y nuestras dolencias. El precio de la paz fue sobre Él. Por la llaga de Cristo hemos sido curados. Yo tomo esta palabra y la aplico sobre cada persona, hermano, hermana, sobre las personas nuevas, sobre sus familiares que están padeciendo enfermedad,
sobre aquellos que están en un hospital recuperándose del COVID, sobre aquellos, Señor hermoso, que están en casa con algún problema, con algún quebranto interno o externo. Envío esta palabra, tu poderosa palabra. La palabra de Dios dice que tú envías tu palabra, nos libras de la ruina y nos sanas de la enfermedad. Hoy desatamos esta palabra como iglesia, quebrantando la enfermedad y la dolencia. Aplicamos como iglesia la plenitud de la sangre de Jesús sobre estas vidas y desatamos en unidad, sanidad, restauración, vida para servirte, gozo como la presencia del Espíritu Santo y paz en nuestros corazones y en Colombia. Oro por la iglesia, quita todo temor, que entendamos el tiempo que estamos viviendo y estemos listos para ti. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy, hermanos, me alegro mucho de haber estado reunidos por este medio juntos. Los bendigo. Nos vemos en las actividades de la semana. Muchas bendiciones.